Una de las preguntas que más me hacen cuando estamos hablando de finanzas personales es ¿qué debo hacer primero? ¿Pagar las deudas o empezar a invertir? Por eso en este video te voy a hablar sobre cuáles son mis recomendaciones para que tomes la mejor decisión. No solamente a nivel financiero, sino que hay muchos elementos que debes tener presente para tomar esta decisión correcta. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estamos hechos para mejorar tus finanzas personales, inversiones, ahorro, y que entre todos podamos mejorar la libertad financiera. Porque recuerda, entrenamiento financiero, prosperidad económica. En el entrenamiento financiero el día de hoy vamos a empezar a hablar sobre si debo empezar a pagar las deudas o empiezo a invertir cuando tengo un ingreso adicional o cuando empiezo a liberar mis recursos. Recuerda que uno de mis videos anteriores hablé de cómo pagar las deudas rápidamente, te voy a dejar el link. Una vez empiezas a liberar recursos, una de las preguntas que siempre me hacen es ¿qué hago ahora? ¿Empiezo a pagar las deudas o empiezo a invertir? Pero aquí debes tener presente lo que se conoce como costo-beneficio. Es decir, hay posibilidades de que tengas una mayor rentabilidad cuando inviertes que el costo de las deudas. Pero ojo, no solamente se debe tener presente el criterio financiero, sino que debes tener presente otros elementos. Y esos son los que te voy a mostrar aquí en este video. El primer criterio que vamos a hablar el día de hoy es el financiero. Y es sencillo realmente. Vas a empezar a hacer una comparación entre la ganancia que puedes llegar a tener por tus inversiones y el costo de la deuda. Por ejemplo, si vas a invertir en un CDT, recuerda mi video del CDT, vas a generar, por ejemplo, una ganancia del 10, el 11% efectivo anual. Si tienes una deuda, la deuda la puedes estar pagando, por ejemplo, una tarjeta de crédito, 25% efectivo anual. Aquí en este caso es mejor pagar primero la deuda, dado que tiene el costo más alto. Por el contrario, si tienes una inversión que sea mayor al costo de la deuda, sería mejor hacer la inversión. Por ejemplo, si vas a invertir en criptomonedas donde puedas generar una ganancia del 20% y tienes una deuda al 8%, en ese caso es mejor hacer la inversión en las criptomonedas. Pero ojo, debes tener siempre presente que las rentabilidades, ¿qué tipo de rentabilidades son? Si son rentabilidades fijas o variables. Porque este criterio te puede ayudar a tomar una mejor decisión. Imagínate que haces una inversión en Forex, en acciones, en criptomonedas. Este tipo de inversiones son de renta variable. Es decir, que nadie te garantiza que vas a tener esas rentabilidades. Entonces, si tú crees que vas a generar el 20, el 15, el 18 o mucho más, debes tener mucho cuidado, porque estos productos no tienen rentabilidades fijas. Por el contrario, la deuda sí es una deuda fija. Entonces, en mi recomendación, ten presente qué tipo de rentabilidades vas a tener y si realmente van a compensar estas deudas que tú tienes. Ojo, las rentabilidades extraordinarias del 50, 100%, eso realmente no existe en el mercado de valores. Entonces, siempre ten presente qué tipo de rentabilidad es y compárala con la deuda. En un video anterior te hablé sobre el tipo de deudas, donde tenemos deudas buenas y deudas malas. ¿Y esto por qué es importante? Porque si tú tienes presente que tienes deudas buenas, tal vez no sea necesario pagarlas. Te pongo un ejemplo. Si tú haces una deuda para pagar un apartamento y ese apartamento te genera ingresos a ti y con esos ingresos puedes pagar la deuda, realmente está siendo muy rentable porque pagas la deuda y no sale nada de tu flujo. Recuerda que esos son ingresos pasivos. En ese caso, tú puedes seguir manteniendo esa deuda y más bien los recursos adicionales evalúas pagar deudas que sean malas. Recuerda que las deudas malas son aquellas que no ayudan a crecer tus activos ni tu patrimonio. Y por el contrario, lo que te hacen es perder valor. En ese caso, si tienes deudas malas, ahí sí te puedes enfocar, donde tú puedes llegar a pagar ese dinero extra que tienes a esas deudas malas. Entonces, siempre ten presente el tipo de deuda, si es una deuda buena o es una deuda mala. Este es el otro criterio que puedes llegar a tomar para evaluar cuándo pagar una deuda o invertir. El siguiente criterio que te voy a hablar aquí es paz mental. ¿Cómo así? Te voy a hacer una frase aquí. Cuando vas a dormir, a descansar, ¿lo haces en paz con tus inversiones? ¿O cuando vas a dormir y a descansar, puedes dormir bien con tus deudas? Esto es importantísimo que lo tengas presente, porque no solamente debes tener en cuenta los criterios financieros, sino también tus criterios personales. Por ejemplo, si tú tienes una deuda donde la persona que le debes te está presionando constantemente, puede ser que la deuda tenga una tasa de interés muy baja, sí. Pero si tienes que pagar con una presión muy alta y te está generando un estrés, independientemente que tengas inversiones con muy buena rentabilidad,
puedes evaluar si ese criterio personal de paz mental es mejor hacer el pago de la deuda independientemente de las posibles inversiones que tengas. De igual forma, ten presente en las inversiones que si haces inversiones en productos de alto riesgo, puedes estar afectando tu conciencia y tu descanso. Ten presente que aunque tenemos inversiones con rentabilidades muy altas hoy en día, con forex, con criptomonedas, si no puedes descansar bien, ¿realmente vale la pena? Podrías en ese caso evaluar si pagas deudas y no haces inversiones en productos en los cuales tú no conozcas. Entonces, la paz mental y el estrés debes tenerlo presente al momento de tomar una decisión si pagar una deuda o invertir. El último criterio para poder tomar una decisión es la planeación futura. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes empezar a pagar deudas que te ayuden a liberar cupo, por ejemplo, para poderte endeudar posteriormente y poder crecer tus finanzas personales. Es el caso en el cual tú tienes muchas tarjetas de crédito. Y como tienes muchas tarjetas de crédito, cuando tú quieres mejorar tus inversiones, cuando tú quieres aumentar tu patrimonio, por ejemplo, vas a una entidad financiera y te dicen, no te podemos prestar porque estás sobreendeudado. En ese caso, tú puedes tomar una decisión de primero pagar esas deudas para tomar unas deudas mejores, deudas buenas, recuerda, donde tú te puedes apalancar, es decir, endeudarte para mejorar tus finanzas personales. Eso depende de tu planeación financiera de largo plazo. Recuerda que las finanzas personales no son algo de hoy, es algo de toda la vida. A medida que van pasando los años, que va pasando el tiempo, las prioridades en las finanzas personales pueden ir cambiando. En los 20 es diferente las prioridades a las personas de 50 años. Pero por eso es importante que tengas muy en cuenta cuál es tu planeación financiera, cuál es tu planeación de largo plazo. Si tú quieres enfocarte ahorita en hacer inversiones, porque tienes una edad en la cual lo puedes llegar a hacer, puedes empezar a hacer esas inversiones cuando tengas ese recurso extra. Pero las deudas hay que saberlas utilizar. Te pueden ayudar muchísimo a mejorar tus finanzas personales en el largo plazo. Por eso, si en tu planeación se encuentra aumentar las deudas para hacer inversiones en finca raíz, en un emprendimiento, en ese caso es prioritario que pagues esas deudas rápidamente, así vas a poder liberar ese cupo y poder invertir y endeudarte de una forma buena y así mejorar tus finanzas personales. A lo largo de este entrenamiento financiero del día de hoy, te estaba mostrando diferentes estrategias y criterios que puedes utilizar para saber cuándo pagar una deuda o cuándo empezar a invertir. Recuerda que lo primero es obviamente evaluar la parte financiera, pero que no es el único criterio. Debes tener presente si es una deuda buena o una deuda mala. Debes analizar si está asociado a una planeación financiera poder pagar las deudas rápidamente para tú poder tomar otras deudas. Y finalmente, la paz mental. Recuerda que el criterio de poder descansar todas las noches porque tienes buenas inversiones y buenas deudas te puede ayudar muchísimo. Recuerda que en este canal estamos dispuestos a ayudarte mucho en mejorar tus finanzas personales y lograr la libertad financiera. Por eso, si quieres más recomendaciones sobre inversiones, sobre deudas, sobre cómo mejorar ese entrenamiento financiero, simplemente déjalo en los comentarios. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y nos vemos la próxima semana.